Sofía estaba sentada en el salón, sosteniendo su taza de café, escuchando el ritmo pacífico de la lluvia. Las gotas golpeando la ventana se sentían como una melodía. Esos eran usualmente los momentos en que su soledad la golpeaba más fuerte. Javier viajaba a menudo y ella se quedaba sola en esta casa grande y silenciosa. Pero hoy era diferente. Su hijastro, Mateo, había regresado. Había estado estudiando ingeniería de software en el extranjero durante 2 años y ahora finalmente estaba en casa. Su regreso revolvió algo dentro de ella. No podía precisar qué, pero sabía que sentía una especie de excitación complicada. Cuando escuchó pasos viniendo del pasillo, apretó su taza de café. «Sofía», la llamó él. Su voz llevaba la energía de tener 21 años, pero también había un tono tranquilo y seguro. «Estoy aquí, Mateo. Bienvenido de vuelta», dijo Sofía, tratando de que su voz no temblara. Cuando Mateo entró, notó que se veía tan diferente. Su camiseta negra le quedaba perfecta, enfatizando su fuerte complexión atlética. Su cabello era corto y ordenado, y sus rasgos faciales eran más definidos, más maduros. Pero lo que realmente la impactó fue la confianza en sus ojos. Esta nueva versión de él la sorprendió y la hizo inconscientemente tomar una respiración profunda. No olvides suscribirte a mi canal para que pueda compartir más historias verdaderas fascinantes. Mira este video hasta el final porque la historia es increíblemente interesante. Sofía solía verse a sí misma como fuerte e independiente. La vida le había lanzado mucho después de enviudar a una edad temprana, pero lo había superado y comenzado una nueva vida con Javier. Aún así, siempre había un vacío dentro de ella, un espacio lleno de anhelo y deseo tácitos escondidos en lo profundo de su ser. El regreso de Mateo estaba sacando a la superficie esos sentimientos reprimidos. No esperaba que la afectara tanto. Cada vez que lo miraba, recuerdos de momentos tranquilos en los que anhelaba el pasado aparecían en su mente. Mateo se sentó en el sofá y la miró. «No puedo ni siquiera explicar cuánto extrañé esta casa», dijo, dejando su taza de café a un lado. «Todo sigue igual, pero al mismo tiempo se siente diferente. O tal vez soy yo quien ha cambiado». Sofía sonrió, pero era una sonrisa mezclada con la tristeza de recordar el pasado. 2 años pueden cambiar a una persona. «Es increíble ver cuánto ha crecido ese chico tímido», dijo, asegurándose de no mirarlo demasiado tiempo. Luego volvió su atención a su café. Era imposible no notar el brillo en los ojos de Mateo. Él sonrió levemente y dijo: «Pero tú no has cambiado. Sigues siendo la misma Sofía elegante». Sus palabras la hicieron sentir orgullosa y un poco incómoda. Ella lo miró brevemente. La expresión en sus ojos fue lo suficientemente fuerte como para mantenerla congelada en su lugar. Tenía la sensación en lo más profundo de su ser de que esto podría convertirse en algo que traspasaría los límites. Pero en ese momento ambos aceptaron silenciosamente la presencia del otro. Había una tensión silenciosa entre ellos, algo no dicho. Y esto era solo el principio. Sofía quería hacer algo especial para el regreso de Mateo, así que eligió su vestido favorito del armario, uno de color vino tinto que abrazaba su figura perfectamente, deteniéndose justo por encima de sus rodillas. Peinó cuidadosamente su cabello, dejándolo caer sobre sus hombros, y se aplicó un maquillaje ligero. Mientras se miraba en el espejo por un momento, imaginó que era otra persona. En el fondo sabía que se había esforzado por Mateo, pero rápidamente trató de alejar ese pensamiento. Después de todo, él era solo su hijastro, ¿verdad? Cuando bajó las escaleras, Javier aún no había llegado del trabajo, pero Mateo estaba allí. Tan pronto como sus ojos se posaron en ella, pudo ver la admiración en ellos. Sus ojos se encontraron por un segundo, pero sin decir nada. Ella se giró y se dirigió a la cocina.
Todo tenía que ser perfecto para la cena. Cuando Javier llegó a casa, la mesa estaba puesta con platos elegantes, un mantel elegante y velas. Los tres se sentaron y la conversación fluyó como de costumbre. Javier hablaba de trabajo y Mateo contaba sus planes. Pero sin darse cuenta, Sofía no dejaba de mirar a Mateo. La forma en que sostenía su copa de vino con esas manos fuertes, la forma en que sonreía levemente mientras hablaba. Cada pequeño detalle la tenía hipnotizada. En medio de la cena, se levantó para buscar más vino. Cuando sacó la botella de la nevera y estaba a punto de regresar a la mesa, notó que Mateo la había seguido en silencio. Estaba parado justo un paso detrás de ella, tan cerca que podía sentir su aliento en su cuello. «Sofía», susurró. Había calidez y sinceridad en su voz. Cuando ella se giró para mirarlo, él la miró a los ojos. «Gracias por todo. La cena, la mesa, el calor en esta casa. Todo es hermoso». Hizo una pausa por un momento, dejando que su mirada recorriera su cuerpo. «Eres aún más hermosa». El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. No sabía qué decir, así que simplemente lo miró, pero él continuó. «La forma en que eres tan elegante y asombrosa siempre me ha afectado. Sé que estás casada con un hombre afortunado, pero tenía que decirlo de todos modos». Sintió un nudo en la garganta. «Mateo, que digas eso. Supongo que solo debería agradecerte», murmuró, ofreciendo una sonrisa temblorosa. Sin decir nada más, regresó a la cocina y puso la botella de vino en la mesa. Javier seguía hablando, completamente ajeno a la tensión que se acumulaba en ella. Su mente daba vueltas. Cuando terminó la cena, Mateo se levantó para recoger las copas de vino. Ella lo ayudó. Javier, absorto en su correo electrónico en su teléfono, no notó el silencio entre Mateo y ella. Evitó mirarlo directamente, pero podía sentir su mirada fija en ella. Después de la cena, todos se fueron a sus habitaciones. Javier se quedó concentrado en su trabajo un rato, y ella se encontró sola con sus pensamientos. Las palabras de Mateo seguían resonando en su cabeza. «Eres aún más hermosa». ¿Cómo podía algo tan simple afectarla tanto? No pudo dormir esa noche. El regreso de Mateo había provocado una tormenta inesperada dentro de ella, y no tenía idea de a dónde la llevarían estos sentimientos. Cuando abrió lentamente los ojos a la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación. Notó que Javier ya se había ido. El otro lado de la cama estaba vacío. Por un breve momento sintió una sensación de alivio. Necesitaba concentrarse en su rutina diaria, pero las palabras de Mateo de la noche anterior no se iban de su mente. Cuando se levantó de la cama, su bata se deslizó un poco de sus hombros. Cuando se miró en el espejo, se vio de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Aún se sentía atractiva, tal vez incluso más de lo que Javier había notado en años. Mientras se arreglaba el cabello con los dedos, notó el ligero brillo en sus ojos en el espejo. Se detuvo por un momento, preguntándose: «¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me siento así?». Cuando se giró hacia su armario para elegir su ropa, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Al principio no pensó mucho en ello, pero luego algo llamó su atención. Se dio cuenta de que Mateo estaba parado allí, mirándola. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. Ella lo miró. Su rostro era una mezcla de sorpresa y vergüenza. Él, por otro lado, trató de apartar la mirada como un niño atrapado en el acto. «Mateo», dijo, su voz una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Lo siento», murmuró. Lentamente volvió sus ojos hacia ella, su rostro un poco sonrojado. No podía quitarte los ojos de encima. Fue realmente involuntario. A pesar de la gravedad del momento, no pudo evitar sonreír.
Sabía que él podía sentir la calidez en su mirada. «No te avergüences tanto», dijo, dándole una pequeña sonrisa. «Javier ya se ha ido. Esta mañana solo estamos tú y yo». Por un momento la mirada de Mateo se llenó de vacilación. Parecía dividido entre si quedarse o irse. Fue entonces cuando algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que esto estaba completamente bajo su control. Añadiendo un tono más invitante a su voz, dijo: «Vamos, pasemos un rato juntos. Podríamos desayunar, o tal vez algo más». Mientras esas palabras quedaban suspendidas en el aire, Mateo se movió lentamente hacia la puerta. Había un tipo diferente de tensión entre ellos ahora, más fuerte que antes, pero no era aterrador. De alguna manera era emocionante. Podía sentir sus ojos deslizándose sobre ella mientras entraba en la habitación. No tenía idea de lo que sucedería, pero en el fondo sabía que esta no iba a ser una mañana ordinaria. Sofía, sintiendo ese fuerte impulso dentro de ella, notó la vacilación en los ojos de Mateo. Se detuvo por un momento, pero luego se movió rápidamente hacia él, extendiendo la mano. Agarró ligeramente su brazo, guiándolo suavemente hacia la cama. A pesar de su expresión confusa, ella dijo con calma y confianza: «Vamos, sentémonos por unos minutos. Tenemos cosas de qué hablar». Mateo, todavía inseguro, la miró, pero Sofía lo instó suavemente a sentarse en la cama. Ella se unió a él allí. El espacio entre ellos se reducía, y la electricidad entre ellos se hizo más intensa. Sofía podía sentir cada movimiento de su cuerpo. Algo dentro de ella se estaba rompiendo y no había vuelta atrás. «Mateo», dijo con voz suave y profunda, «no solo te estoy mirando, también te estoy sintiendo. ¿Entiendes?» Mateo inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos llenos de emociones complejas. Era difícil saber exactamente lo que sentía, pero las palabras de Sofía tuvieron un fuerte impacto en él. Asintió, pero sin hablar. Se dio cuenta de lo significativo que era sentarse tan cerca de ella. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. Ahora era el momento de experimentar este momento. Las emociones que se acumulaban en ambos se hacían más claras a cada segundo que pasaba, y Sofía no iba a quedarse sentada en silencio. Iba a hacer mucho más. Lo empujó suavemente hacia abajo en la cama y lo besó apasionadamente. Mientras ella estaba encima de él: «Nunca esperé esto», susurró mientras lo miraba con los ojos llenos de sorpresa y emoción, sus manos agarrando sus caderas con fuerza. «Yo tampoco», respondió él con una voz baja e invitante. «Pero se siente demasiado bien como para detenerlo ahora». Mientras continuaba su beso, Sofía podía sentir cómo él respondía a cada uno de sus toques. Sus manos se deslizaron lentamente debajo de su camiseta, sintiendo su piel cálida mientras exploraba su estómago musculoso. Él dejó escapar un suave gemido y el sonido le envió escalofríos por la espalda. «Sofía, eres increíble», murmuró él. La acercó más a él mientras pasaba sus manos por su espalda. Ella expresó la confianza que sentía por él, su voz llena de deseo. «Entonces no perdamos tiempo», dijo él, y agarró el dobladillo de su bata de seda y la abrió. Ella contuvo la respiración ante la sensación de esta repentina apertura. «Eres tan hermosa», dijo él besando su cuello, encendiendo un fuego dentro de ella. Él pasó sus manos por su cuerpo, seduciéndola con cada toque. Su calor estimuló cada terminación nerviosa, y sus besos en su cuello crearon ola tras ola de placer. Ella arqueó ligeramente la espalda mientras un suave gemido escapaba de sus labios. Con una nueva valentía, ella quería más, y lo guió. Unas horas más tarde, cuando la ola de pasión entre ellos comenzó a desvanecerse, se encontraron cómodamente envueltos el uno en el otro. Todavía podían sentir el calor del otro,
respirando profundamente para calmarse. Sofía podía sentir el caos dentro de ella, pero al mismo tiempo, estar cerca de Mateo, sintiendo cada movimiento de su cuerpo, le daba una especie de paz. Su mente aún resonaba con los sonidos de ese momento, atrapada entre los ecos del pasado y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Después de un rato, Mateo se levantó y se dirigió en silencio al baño. Mientras sus ojos se movían lentamente por los rincones oscuros de la habitación, una tormenta rugía en su mente. ¿Qué había hecho? ¿Qué tan correcto era? Se sentía tan diferente, pero también había un miedo en esos sentimientos. ¿Debería saber Javier? O tal vez, en ese momento una voz dentro de ella susurró. Tal vez fue solo un momento. Pero por otro lado, otra voz dijo, yo quería esto. Lo sentí. Y significa algo. Una hora más tarde, sonó su teléfono. Era Javier. Ella contuvo la respiración y respondió. Su voz tranquila de siempre le trajo un poco de consuelo. Hola, Sofía, dijo Javier. Necesito contarte algo. Me di cuenta de que te he estado descuidando hoy. Quiero llevarte a una cena romántica esta noche, solo los dos. Relajarnos, compartir un poco de tiempo juntos. ¿Qué te parece? Su mano, sosteniendo el teléfono, tembló. Las palabras de Javier sonaban como una oferta tan simple y hermosa, pero el caos dentro de ella, mientras aceptaba su invitación, de alguna manera la hacía sentir aún más sola emocionalmente. ¿Realmente se merecía esto? ¿Y qué pasaba con lo que había sucedido con Mateo? Estaba completamente perdida en este dilema. Sí, Javier, dijo tratando de ocultar la incertidumbre en su voz. Me encantaría eso. Será agradable pasar tiempo contigo. Cuando colgó el teléfono, todos sus pensamientos chocaron en su cabeza. Era consciente de todo, pero al mismo tiempo, se sentía perdida. No importa lo bien que se sentía, este caos dentro de ella se estaba convirtiendo en una carga más pesada. Las palabras de Javier parecían ofrecerle algún tipo de seguridad, una oportunidad para que las cosas volvieran a su lugar. Pero, Mateo, ese momento, esos toques, esos ojos, la habían arrastrado a otro mundo. Una voz dentro de ella le dijo que todo se acomodaría con el tiempo, pero otra voz le recordó que ahora sabía todo, que todo había cambiado, y lo profundo que era ese cambio. Javier, en la cena. Tal vez esta noche cerraría los ojos y creería que todo estaba bien. Pero, ¿qué pasaría con Mateo? ¿Podría olvidar el momento que había compartido con él? Lentamente, se sentó y miró por la ventana. El sol se estaba poniendo. Todo se oscurecía lentamente, convirtiéndose en silencio. En ese momento se dio cuenta de que la vida era como un ciclo. A veces, es difícil encontrar el equilibrio. A veces, caminas sin saber a dónde te lleva tu corazón. Pero un día, sintió la esperanza de que todo estaría bien, de que encontraría un significado en sí misma y en sus decisiones. No importaba qué. Había algo que tenía que decidir hoy. En ese momento, en lo más profundo de su alma, aunque no sabía qué pasaría al final de la noche, aceptó el momento que la vida le había dado. Después de todo, a veces el viaje emocional más grande comienza simplemente aceptando. Y aunque todo fuera incierto, tal vez el significado se escondía en esos momentos complicados donde nos perdemos.